Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Remington y te doy la bienvenida a este curso de inglés que será dictado desde cero hasta un nivel intermedio avanzado. Para que lleves una guía ordenada de este curso, primero tendrás que mirarte el video de cada sesión. Segundo, después de cada video, también deberás seguir y repasar la presentación de cada sesión. Y por último, tendrás que mirar unos ciertos videos o escuchar ciertos audios que serán planteados dentro de esa misma presentación. Es muy sencillo, todo se realiza en un lapso de 1 hora y así podrás llegar poco a poco, paso a paso, hasta la meta, que es concluir en 40 sesiones un curso desde cero hasta intermedio avanzado en inglés, después de lo cual podrás hacer un examen para certificarte en el conocimiento del idioma inglés. Sin más preámbulo, entonces comencemos con esta primera sesión en la cual vamos a ver ciertos temas que son muy sencillos, no sin antes decirte que el video que tú estarás viendo, que también tendrás que mirar en cada sesión, contendrá solamente gramática, es decir, entre 15 y 20 minutos de la hora le estarás aplicando a la gramática. Hoy miraremos la cuestión del tiempo y qué es el tiempo presente simple y la tercera persona singular. Entonces, comencemos. ¿Qué es el tiempo? Para nosotros no necesitamos avanzar tanto en ese concepto, simplemente debemos entender que el tiempo lo tomamos como una referencia, es decir, el tiempo es la referencia que me permite saber que algo ocurrió, que algo está ocurriendo o que algo va a pasar. Eso ya lo tenemos interiorizado y no necesitamos explicarlo en detalle. Nosotros entendemos qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Por eso el tiempo para nosotros solo es una referencia. Segundo, ¿qué es conjugar? Cada vez que nosotros hablamos o decimos algo, casi siempre estamos conjugando, es decir, estamos diciendo frases que tienen un sentido en cierto tiempo, por eso es que el tiempo es importante. Si yo estoy diciendo, me gusta la carne, estoy conjugando en el presente. Si yo digo, voy a ver un partido, estoy conjugando en el futuro. Si yo digo, ayer me leí un libro, estoy conjugando en el pasado. Hay muchos más tiempos y poco a poco los miraremos y miraremos también las formas de conjugar en esos tiempos. Es por eso que decimos entonces que conjugar es formar una frase en la que una persona hace algo en algún tiempo. Entonces aquí tenemos una preguntita. ¿Cuál es la frase bien conjugada? ¿He vivido en Colombia toda la vida? Es una frase bien conjugada. Yo vivir en Colombia toda la vida es raro. Ellos vivir en Colombia toda la vida es muy raro. Por lo tanto, la respuesta es he vivido en Colombia toda la vida. El primer tiempo que vamos a mirar se llama presente simple. El presente simple sirve para hablar de cosas en general. Por ejemplo, me gusta el café. Es verdad, es algo que realizo no en este momento justamente, sino que normalmente en la vida diaria me gusta el café. Y eso es presente simple. Vivo en Colombia, es decir, algo que ocurre siempre, generalmente, que es más constante. Vivo en Colombia, no se puede cambiar eso de la noche a la mañana. Soy profesor, es verdad, yo estoy enseñando, soy profesor, soy maestro, no puedo cambiarlo eso de la noche a la mañana, por eso es presente simple, es algo general en mi vida. Tengo 30 años de edad, la edad no se puede cambiar de la noche a la mañana, tiene que pasar cierto tiempo, es por eso que la edad en inglés se dice con el presente simple. Por cierto, cuando tenemos este tipo de preguntas aquí a la derecha o a la izquierda, para poder avanzar de página nosotros tenemos que responder todas las preguntas dentro de esa diapositiva. No importa si es de manera acertada o desacertada, lo importante es que respondamos la pregunta. Aquí tenemos, veamos entonces cómo se forma el presente simple. Nosotros decíamos que al conjugar nosotros necesitamos una persona que haga algo, es decir, una persona y una acción. La persona la tenemos por un lado y a la acción nosotros le decimos verbo. Entonces, personas que realicen acciones. Entonces, vamos desmenuzando. ¿Qué tenemos aquí en la persona? En la persona tenemos aquellas. En la persona tenemos estas. Dentro de las personas podemos encontrar entonces a yo, que sería I en inglés, siempre va en mayúscula. You, que puede significar usted o ustedes. They, que significa ellos o ellas.
the dogs, que es en plural de los perros. We, que significa nosotros. Entonces, I, you, they, the dogs, we. Pero además tenemos acá abajo un botón que nos dice, debes aprender las siguientes personas. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un problema en el idioma. Es decir, las tenemos que separar del resto de personas. Aquí tenemos lo que nosotros llamamos la tercera persona singular. ¿Quién es la tercera persona singular? Básicamente, dentro de una conversación, la persona que habla es la primera, es decir, yo. La persona que escucha es la segunda, es decir, tú. Y todas las demás personas de las que yo pueda hablar son terceras personas. ¿Por qué singulares? Porque hablaría de una solita. Es decir, si yo estoy contigo hablando, yo podría hablar de tu familia, podría hablar de tus amigos, pero también podría hablar de una sola persona o de una sola cosa. Por ejemplo, yo podría hablar de tu hermano, de tu hermana, de tu madre, de tu padre, de tu profesor, de tu abogado, de tu maestro, del alcalde, del presidente, del médico, del lechero, de la señora, de un concepto. Puedo hablar del amor, del respeto, puedo hablar de la tolerancia, puedo hablar de la paciencia. Hay muchas cosas de las que puedo hablar en singular. Entonces, tú conmigo podemos hablar de varias cosas que están por fuera de nuestra conversación y a esas les llamamos terceras personas. Si son una solita, entonces son terceras personas singulares. Las terceras personas singulares más comunes son él, que es he en inglés, she, que es ella, it, que es ello. Pues en español casi nunca decimos ello llueve, no decimos ello está bien, no decimos. Simplemente decimos está bien, está lloviendo, está frío. Es por eso que cuando aparece un it dentro de una oración en español, casi nunca la traducimos de forma literal, casi nunca decimos ello. Carlos, pues vendría siendo Carlos. The dog sería el perro. Entonces hasta ahí tenemos a las personas que podemos usar antes de los verbos. Miremos la segunda parte, que es los verbos. El verbo en el presente simple tiene que ir en su forma base. ¿Qué significa esto? Hay una forma que es la forma esencial del verbo, que no se puede dividir o convertirse en otra cosa. Así lo vamos a conocer al verbo. Por eso al verbo ser le decimos to be. Por eso al verbo comer le decimos to eat. Por eso al verbo tener le decimos have. Entonces, esas formas son las formas base. ¿Qué pasa con el verbo be en el presente? Se divide en tres. Are, is. El verbo do es el verbo hacer. El verbo have se divide en dos en el presente. Have y has. El verbo speak es el verbo hablar. El verbo get es el verbo conseguir. Esos verbos los puedo colocar después de las personas. Sin embargo, hay una regla que tengo que respetar en el momento de usar el presente simple. Aquí vamos a tener a veces unos botoncitos de color fucsia a la derecha o a la izquierda, los cuales me van a abrir una nueva pregunta, entonces también tengo que responderlos. Antes de entrar a la regla que decíamos que teníamos que respetar, tenemos que comprender que al verbo ser lo vamos a tratar de distinta manera que a los demás verbos. Es por eso que a este verbo ser se le aplica la regla, pero de forma automática. No tenemos que estar pendientes de, le tenemos que aplicar la regla o no. Simplemente con sabernos cómo se conjuga el verbo ser, entonces ya estamos aplicando la regla. Lo que no pasa con los demás verbos, que ahí sí tenemos que saber cómo se aplica la regla. Entonces, en el presente simple, el verbo ser se divide en tres, como decíamos antes. Are, is. Si yo sumo entonces el pronombre I más el verbo ser, be, entonces tengo que decir I am. Am es el verbo ser que le pertenece a I. Entonces I am significa yo soy o yo estoy. Así es la conjugación del verbo ser en el presente simple. Tenemos you más be sería you are. ¿Por qué? Porque el verbo be se divide en tres. Are, is. Are le pertenece a you y a las personas que son plurales. En este caso you, que es tú o ustedes, a we, que es nosotros, a they, que es ellos. A las que son singulares va el verbo be, pero en su forma de is. Entonces, I am, yo soy. You are, tú eres, o ustedes son, o ustedes están. We are, nosotros somos, o nosotros estamos. They are,
ellos son o ellos están. ¿Por qué digo ellos son o están? Porque el verbo ser o estar es el verbo to be. Es decir, que el verbo be tiene dos significados en el inglés. Carlos is significa Carlos es, Carlos está. She is sería ella es o ella está. He is sería él es o él está. Eso cuando nos referimos a la tercera persona singular. Otro de los verbos importantes y que sí se divide también, como el verbo ser se dividía en tres, este verbo tener se divide en dos nada más, en have y has. Entonces tenemos I have, yo tengo, you have, tú tienes, we have, nosotros tenemos, they have, ellos tienen, the dogs have, los perros tienen. Ahora sí, ¿qué pasa con la tercera persona singular? Miren que el verbo tener, que se dividía en dos, ¿cierto? En el presente simple, que es have y has se la voy a aplicar a la tercera persona singular. She has sería ella tiene, he has, él tiene, it has, ello tiene o simplemente tiene, the dog has, el perro tiene, Carlos has, Carlos tiene. Pero esto tiene una razón. Entonces es cuando podemos entrar a la regla de la S después de responder estas preguntas. Aquí es donde tenemos la regla que debemos respetar. Es la regla de la S que va a aparecer en los tiempos presentes, en este caso en el presente simple. La regla de la S dice que a los verbos que acompañan a las personas de la tercera persona singular, es decir, los verbos que van después de she, después de he, después de it, después de Carlos, después de el perro, después de el alcalde, después de la señora, entre otros, que sean singulares, les aplica una regla, que es que esos verbos deben terminar en S. Los verbos deben terminar en S. Para el verbo ser que decíamos, she is, por eso es que era automático. He is, él es. It is, ello es. Por eso es que era automático. Es decir, si ya no sabemos el verbo ser, I am, you are, he is, she is, ya nos estamos aprendiendo la regla de la S para el verbo ser. El verbo tener que decíamos I have, pero para la tercera persona singular, she has. Miren que ahí estamos aplicando la regla de la S de forma automática. Ahora sí, ¿qué pasa con los demás verbos? Ya no es automático. Aquí podemos ampliar y nos dice, para los verbos que terminan en O, por ejemplo, do, que significa hacer, se agrega ES. No se dice she does, sino se dice she does. Ella hace, she does, he does, él hace, it does, ello hace. Para los verbos que terminan en Y, se quita la Y y se agrega IES. Por ejemplo, el verbo cry, que significa llorar. He cries, él llora. No digo he cry, porque yo tendría que decir I cry, you cry, they cry. Pero para la tercera persona singular, he, she, it y otros, entonces queda he cries, she cries, it cries. Él llora, ella llora, llora. Si el verbo termina en X, en SH, CH, S, se agrega ES. Por ejemplo, el verbo watch termina en che. Entonces, Diana watches. Diana mira. Carlos watches. No puedo decir Diana watch, sería un error. No puedo decir Carlos watch, sería un error. No puedo decir he watch solamente, porque sería un error. Diana watches, he watches, it watches. Diana mira, él mira, mira. Y la última regla de la S, que es a los verbos que no encajan en las anteriores tres reglas, pues simplemente se les agrega S. Por ejemplo, el verbo rain, que termina en N. It rains, que significa llueve. Esa es la regla de la S. Y como repaso, entonces diríamos que la regla de la S se aplica a los verbos que acompañan a la tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular? He, she, it, el perro, el gato, el caballo, el alcalde, el lechero, el carnicero, el abogado. Todos que sean una sola persona de la cual tú y yo podamos hablar. Entonces, estas preguntas que quedan en la presentación son para ti, son para que las realices. A partir de aquí seguirán unos audios. Mira, simplemente hay que darles clic en el audio y así se escuchará. Esa es la parte que tú debes hacer en tu casa y además seguir con la guía. Si tú sigues de aquí en adelante encontrarás también unos videos que hay que hacerlos. ¿Cómo hay que hacerlos?
tienes que mirarte el video con subtítulos en español y después repites el mismo video con subtítulos en inglés. Igual está indicado dentro de la plantilla, así que no hay por qué perderse. Esa es la forma de repasar y eso lo puedes hacer dentro de esta misma hora. Por ahora, ya terminamos con esta sesión número 1 y nos encontraremos en la sesión número 2. Muchísimas gracias.